En tu palabra encuentro paz, tu voz me guía nada más, revelas tu fidelidad, me enseñas Estamos tu aprendiendo verdad, el milagro de aprendiendo una de tu vida amor consecuente. inmenso, aprendiendo de tu amor. Durante este trimestre hemos estado estudiando una lección que tiene un título sumamente interesante e importante: creciendo en nuestra relación con Dios. Eso es el móvil, lo que debe dirigir nuestra vida, que cada día podamos crecer más en la relación con nuestro Padre Celestial. Así que quédate con nosotros, vamos a ver un video explicativo de cómo hemos estado estudiando estas lecciones en este trimestre. El premio que se nos presenta, sacado de la primera carta a los Corintios, no es un trofeo que se oxida o una medalla que pierde el brillo, es una corona imperecedera, un símbolo de una vida eterna, de un valor que va mucho más allá de este mundo. Esta imagen del trigo madurando lo simboliza a la perfección. Ese proceso de crecimiento a lo largo de la carrera, cada paso, cada desafío, nos prepara para el objetivo final, alcanzar esa meta, la recompensa de la vida eterna junto a Dios. Y así, el análisis nos trae de vuelta al punto de partida, cerrando el círculo. La conclusión es rotunda. De todas las cosas que podemos construir en la vida, carreras profesionales, familias, legados, nada, absolutamente nada, supera en importancia a una relación sólida y de verdad con nuestro Creador. La oración, mis amigos, no es solo pedir, es permanecer conectados con Dios, abrir el corazón, rendir la voluntad y aprender a confiar en Él, aun cuando la respuesta que nos llega no es la que esperamos. Si quieres saber más sobre la oración, te invito a que te quedes con nosotros y que regresamos en Conversemos con Dios. Paso a paso a tu lado voy, siento tu amor, mi Rey y mi Dios, creciendo en tu gracia, aumentando mi fe. Tu luz me guía, por siempre te alabaré. Pueblos, esperen en Él, en todo tiempo, derramen ante Él su corazón. Dios es nuestro refugio. Salmo 62:8. Bienvenidos a Conversemos con Dios. Sí, somos Joyce Y él es Tony, claro que sí. de Familias de Fe, pero estamos integrándonos hoy al programa Conversemos con Dios. Vas a ver en futuro cómo nos vamos a integrar unos participantes de un programa dentro de otros programas, ¿verdad? Para compartir y llevar lo más importante, que es el mensaje de Dios. Eso es así. Y en esta semana la Escuela Sabática nos invita, Joyce, a mirar a la oración no como una fórmula religiosa, sino como una relación viva. Exacto, claro que sí. Y el texto para memorizar de esta semana lo encontramos en Salmo 62:8 y dice así: pueblos, esperen en Él en todo tiempo, derramen ante Él su corazón. Dios es nuestro refugio. Mira qué hermoso, ¿verdad? Así es. El salmista se refiere a que derramemos, ¿verdad?, nuestro corazón ante el Señor. Y la oración es eso. Abrir nuestro corazón a abrir Dios. nuestro corazón a Dios como un amigo, dice la autora Elena G. de White. Así es. Y me gustaría comenzar con alguna pregunta. Cuando piensas en tu vida de oración, ¿tú la ves como una rutina? Voy a almorzar, desayunar, oro. Voy a manejar, oro, ¿verdad? ¿O la ves como una emergencia? ¿O como una verdadera relación con Dios? Eso es sumamente importante, que nos analicemos nosotros mismos, porque a veces la oración se convierte, como tú dices, en una rutina, o quizás nos sentimos culpables si no lo hacemos, ¿verdad? Hay que hacerlo como si fuera un requisito de la vida cristiana, y no es eso. No. No es eso, amigos. La oración debería ser un motivo de alegría, ¿verdad? De decir, ay, me voy a encontrar con mi amigo, con Jesús, con el Padre Celestial. Qué bueno que vamos a hablar, que vamos a contarnos lo que nos ha pasado durante el día, ¿verdad? Eso es lo que se debería convertir la oración. Y es interesante porque cuando nosotros queremos tener una relación con una persona, ¿qué hacemos? Hablamos con ella. Buscamos la manera de comunicarnos por mensajes de texto, por mensajes de WhatsApp, por voice message, por la que sea. Pero entonces queremos relacionarnos con Dios sin ninguna comunicación. Y eso obviamente no tiene razón de ser.
La lección nos dice que la oración es la conexión constante entre nosotros, que según Juan dice que somos las ramitas, ¿verdad? Y Jesús, que es la vid. Esa imagen, ¿verdad? De Jesús como la vid y nosotros como las ramitas o los pámpanos, como dice la Biblia, nos hace entender que para poder mantenernos conectaditos, ¿verdad? Con la vid tenemos que estar en esa oración constante. Y la oración constante es estar en comunión durante todo el día. Es hablar, porque a veces pensamos que para orar tenemos que arrodillarnos. Y no está mal, no estoy criticando, no está mal. Tiene su momento. Tiene su momento, pero la oración es conversar. Y en la ilustración que haces de la vid, es interesante cuando fuimos a recoger uvas, ¿no? Que uno puede apreciar cómo todo está interrelacionado. Y cuando vemos que alguien las parte y se cae, se sale, se desconecta, vemos que ya esa uva, mire, ya no sirve. Ya no sirve, ¿verdad? Pero en esta semana vamos a ver algunos ejemplos, ¿verdad? De cómo se utilizó la oración, ¿verdad que sí? Claro, de personajes de la Biblia. De personajes, también. ¿Verdad? Y podrías decirnos, Joyce, ¿cuál es ese primer personaje que sale? Pues el primer personaje que vamos a estar estudiando es Elías. Un personaje sumamente conocido, ¿verdad? Un gran profeta del Antiguo Testamento. Y Elías vivió tiempos difíciles, pero también vivió grandes victorias, ¿verdad? Así que es. Sí, recordamos la historia del Monte Carmelo. ¿Cómo fue que pasó eso? Pues mira, allá en el Monte Carmelo. En el Monte Carmelo, ¿verdad? Él se está enfrentando contra todo un pueblo y todos los profetas de Baal, ¿verdad que sí? Pero él sabía en quién había confiado. Amén, amén. Imagínate si él sabía en quién había confiado, que en su oración él recalca eso, ¿no? Y le dice para que conozcan, ¿verdad?, quién eres tú. Y entonces Elías viene y no solamente ora para que se consuma el holocausto, que él tiene la confianza en Dios, no en él, en Dios, de que él mandó a mojar todo. Usted quiere prender un fuego, lo primero que usted hace es que usted busca que material seco, nunca busca material seco. Mojado. Eso es así. Y Elías demostró en esa oración, en ese acto, que no fue un acto de querer demostrar que él podía más, sino un acto de plena confianza en Dios para que el resto de los que estaban allí conocieran al Dios verdadero. Pero entonces resulta, ¿verdad? Es una gran victoria. Pensamos que Elías debió estar sumamente agradecido al Señor y muy contento, ¿verdad? Que el nombre del Dios Todopoderoso había sido quedado, ¿verdad?, en alto. Pero entonces resulta que fueron los allegados de la reina Jezabel a contarle lo que había pasado y la reina Jezabel le mandó un mensaje a Elías. ¿Y cuál fue ese? Que le iban a arrancar la cabeza. Ay. Y Elías sintió miedo, como todos los seres humanos. Como un ser humano, ¿verdad? Exactamente. Y aún habiendo visto el poder de Dios con él, sintió tanto miedo que salió ¿qué? Huyendo. Se fue a huir. Y la Biblia nos cuenta que no solo salió huyendo, se deprimió. Así es. ¿Y cómo sabemos que Elías se deprimió? ¿Cómo sabemos? Porque la Biblia nos cuenta que él se escondió y se durmió. Una de las características de las personas deprimidas es que no quieren hacer nada, quieren estar durmiendo. Quieren desaparecer. No quieren hacer nada más. Correcto. Y allí, en ese momento de depresión, de tristeza, de miedo que tenía Elías, el Señor se encontró con él. Qué maravilloso es eso. Así es. Y me gustaría compartir una pregunta contigo en esta ocasión sobre esto mismo. ¿Has vivido alguna etapa en la que después de una victoria espiritual que estás bien contento, entonces te deprimes? Yo creo que muchos han vivido momentos así. Vino ese agotamiento físico, ese agotamiento mental. Y en ocasiones también viene el agotamiento espiritual. A veces dudamos, flaqueamos en nuestra fe. Ahora, ¿cómo viste a Dios en ese proceso? Es interesante. Piensa, claro que sí. Yo estoy segura que todos nosotros hemos pasado por eso. Y a veces pensamos que vamos a ver a Dios en cosas bien grandiosas, ¿verdad? Nos cuenta la historia de que Dios le dijo a Elías que saliera de la cueva donde él estaba, ¿verdad?, escondido.
Y dicen que hubo unos grandes truenos y un terremoto y una cosa bien grandiosa. ¿Y qué dice la palabra? Que Dios no estaba allí, no estaba allí. ¿Y dónde estaba Dios? En el silencio. En el silbo apacible, en el silencio. Y a veces pasa así también con nosotros, amigos, que creemos que vamos a encontrar al Señor en momentos de milagros enormes, pero Dios está en las cosas sencillas, en ese silencio donde puedes encontrarlo a Él. Ahora, seguimos, ¿verdad? Aquí repasando contigo la lección y vemos otro personaje. ¿Cuál es ese personaje? Ana. Muy conocido, muy conocido. Ana, ¿verdad? El ejemplo de Ana. Que Ana nos enseña que no importa lo que los otros vean, su relación con el Señor siempre estuvo ahí. Eso es así. Y sobre su comunicación siempre estuvo permanente y sobre todo ahí estuvo insistiendo, ¿verdad? Persistiendo en la oración. Perseverante. La escritora Elena de White nos dice que Dios no siempre contesta nuestras oraciones la primera vez que le rogamos. Y a veces nos preguntamos por qué, ¿verdad? No, esa cita está para pelo, ¿sabes? Porque si lo hiciera, pensaríamos que tenemos derecho a todas las bendiciones y favores que nos concede. Cuando yo leí eso me impactó. Oh, sí. Porque a veces somos como niños que pensamos que nos merecemos todo. Nuestro Padre es amante, ¿verdad? Y Él quiere lo mejor para nosotros, pero a veces nosotros queremos imponerle al Señor lo que nosotros necesitamos porque en nuestra humanidad finita pensamos que eso es lo que necesitamos. Ajá. Pero Dios ve el macro. Eso Dios es así. ve más allá y nos da lo que necesitamos, que a veces no es lo que queremos, pero sí lo que necesitamos en el tiempo que Él sabe que es el perfecto. Que es el perfecto. Dice que esta experiencia de Ana nos invita a revisar, como bien tú dijiste, nuestros motivos. ¿Verdad? Y como yo compartía hace unos días con alguien, decía, a veces nosotros vemos hasta aquí al frente porque no podemos ver nada más allá, no se ve nada más allá. Eso es así. ¿Verdad? Pero Dios nos da la oportunidad de cuando Él contesta la oración, entonces nosotros podemos mirar atrás y decir, ok, ahora entiendo por qué esto no pasó así, por qué esto otro sí pasó, por qué permitió que me pasara esto, ¿verdad? Y comenzamos entonces vamos buscando la voluntad de Dios y entonces comenzamos a entender la voluntad de Dios, ¿verdad? Y practicar la fe, mi hermano, mis amigos, no es fácil, no es nada fácil. Orar y orar por algo años y pasar 30, 40 años y no ver la respuesta. No es fácil, no. Pero ahí es que tenemos que ejercer la fe. Y la lección nos menciona varios consejos que nos da la Biblia en cuanto a esto de seguir persistiendo cuando la respuesta no llega. Y lo voy a decir rapidito, ¿verdad? Porque no tenemos mucho tiempo. Pero debemos procurar que lo que estamos pidiendo sea voluntad de Dios, ¿verdad? No que esté dentro de lo que Dios, ¿verdad? Dice en la Biblia que es lo correcto, ¿verdad? Considera los motivos por los cuales lo estamos pidiendo, son bien importantes. Que no estemos acariciando ningún pecado, porque un pecado acariciado en nuestra vida nos aparta del Señor. Crea una barrera. Crea una barrera. Permanecer ahí en Dios. Fe, que es lo más importante. Perseverar, que ya lo dijimos. Perdonar, porque bien que la Biblia dice que si nosotros no perdonamos, nuestras oraciones, ¿qué pasa? No van a ser escuchadas, así que es una parte muy importante. Y entender que Dios ve el panorama completo y sabe lo que es mejor para nosotros. Y también que a veces, aunque nos duela, el Señor nos dice, bástate mi gracia, como le dijo a Pablo, ¿verdad? Así que eso también lo tenemos que entender. Si el Señor nos dice no, es por alguna razón. Ahora, te pregunto, ¿qué es más difícil para ti? ¿Aceptar un no de Dios? ¿Esperar por su tiempo? No por el mío, por el de Él. ¿O confiar cuando no entiende lo que está pasando? Ay, esa pregunta está bien difícil, Tony. Yo no sé si los amigos podrían contestar eso porque está difícil, porque las tres circunstancias crean mucha inseguridad en el ser humano. Mucha incertidumbre. Mucha incertidumbre. Pero ahí es donde nosotros tenemos que ejercer la fe.
Y si decimos que amamos al Señor, que tenemos confianza y que Él quiere lo mejor para nosotros, ahí es que tenemos que poquito a poco empezar a crecer en la fe. Y si no sabes cómo orar, Jesús nos enseñó a orar. Eso es correcto, eso es correcto. Él lo hizo. Y fíjate que la oración, cuando vamos al Padre Nuestro, es una oración sencilla. No conté los versículos, pero no creo que lleguen a 10 versículos. No son menos ¿Verdad? versículos. Es pequeño. Es una oración corta, sencilla. Es corta, es Pero- un ejemplo. Pero cubre todo. Ujú. Si vamos a ver, cubre todo esa oración. Y el Padre Nuestro comienza diciendo que ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Ujú. Padre nuestro, Es nuestro Padre, eso es Ujú. así. ¿Y dónde está? en los cielos. Ujú. Y viene ahí el resto, ¿verdad? Y ahí estamos reconociendo que tenemos una relación personal con el Señor, porque al llamarlo Padre, ¿verdad? Ese nombre Padre es un nombre tan especial, ¿verdad? Que crea en nosotros ese sentimiento de amor, ¿verdad? En la mayoría de las circunstancias, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que tener con el Señor, una relación de Padre, ¿verdad? No de un extraño, sino de alguien cercano a nosotros. Así es, y pedimos, ¿verdad? Que en esa oración dice que venga tu reino, ¿verdad? Hágase tu voluntad. Wow. Ujú. Cuando estamos bajo el cuidado de nuestro padre y nuestra madre, ¿verdad? Ellos entienden que lo que están haciendo para nosotros es la Es voluntad lo para mejor, mantenernos, es es lo mejor, ¿verdad? claro, Pero cuando vamos ante Dios, le estamos pidiendo entonces que realmente, ¿qué? que haga su voluntad. Le decimos, Señor, esto es lo que yo entiendo, que necesito, pero que sea según tu voluntad. Y volviendo un poquito atrás, al decir, venga tu reino, le estamos diciendo al Señor, Señor, yo quiero estar contigo, yo quiero que tú vengas, ¿verdad? Que tú vengas otra vez para poder ir ahí a morar, porque ese es el deseo de todos nosotros los cristianos, llegar a esa patria celestial. Y después de esa parte de hablar del Padre, de su santidad y de todo eso, comienza a presentar las necesidades básicas. Ujú, ujú. Básicas como que, La comida, ajá, como que más. El perdón. el perdón también. Sí, fíjense que ahí, cuando hablamos del perdón, si lo miramos de una perspectiva bien amplia, tenemos en esa oración el alimento físico. Y Ujú. cuando pedimos perdón, estamos sanando nosotros, estamos sanando una relación aquí en la tierra y la relación con el Señor. Ujú, Por lo tanto, hay un beneficio tanto espiritual como emocional ujú. en esa parte, ¿verdad? Como tú dices, ahí le presentamos nuestras necesidades, las cosas, pues lo que queremos o pensamos que necesitamos, y luego lo más importante, el perdón de nuestros pecados, Así es. pero con un detalle: perdónanos como nosotros perdonamos. perdonamos. Así que, amigo, y lo pongo también para mí, si tenemos algo en contra de alguien y no logramos perdonar, entonces no podemos pedir al Señor que nos perdone. No, Y es ahí que estamos mal. tenemos problemas. Así que debemos pedirle al Señor, Señor, dame la entereza para yo poder, y la humildad, perdonar, ¿verdad?, a los que nos hacen daño. Y por último, pide la protección contra el mal. Ujú. ¿Qué Importantísimo. padre no quiere proteger a sus hijos? Como Eso es padres así. queremos siempre protegerlos, más en ocasiones los sobreprotegemos, ¿verdad? Ujú. Tratando de De evitarle evitarle cosas. cosas, los sobreprotegemos, pero el Ujú. Señor nos protege del mal, ¿verdad? Y yo tengo una idea aquí, antes del comentario que tú tienes, que me lo comentaste y está excelente. Jesús no nos enseñó en una oración a impresionar a Dios, porque Él nos conoce. Ujú. Él no necesita que nosotros hablemos con Él para saber lo que necesitamos, lo que estamos pasando, pero Él quiere hacerlo porque quiere relacionarse con nosotros. Así que si nosotros nos acercamos con confianza, con esa oración sencilla que enseñó Jesús aquí a sus discípulos, que por ende nos llega a nosotros vamos a poder mejorar nuestra relación con el Señor. Ujú. Pero no podemos impresionarlo porque el Señor nos conoce, no hay lugar donde nosotros nos podamos esconder de Él. Claro que sí. Y cuando los discípulos, ¿verdad?, le pidieron al Señor que los enseñara a orar, nos dice la lección que era que en sus tiempos se acostumbraba a hacer como unas oraciones rimbombantes, con mucha palabra, para que otros vieran, ¿verdad?, quizás
lo bueno que yo era o algo así. Y Jesús le enseñó que está en lo sencillo, ¿verdad? En las palabras que son, ¿verdad? Las que vienen del corazón. Del corazón, muy bien, gracias. Eso era lo que quería decir. Lo que viene del corazón, ahí es que está lo importante de la oración, ¿verdad que sí? Y no debemos orar simplemente por orar, ¿verdad? Por decir, ¿verdad? Sino que tiene que venir del corazón. Y interesante, ¿verdad? Ya pasando a próximo tema, ¿verdad? Sobre alabanza, confesión y pedidos de gratitud. Pedidos y gratitud. La oración nos debe llevar a nosotros a entender y fortalecer estos 4 elementos. Eso es correcto. Porque la oración, la alabanza es una oración cantada, si estás cantando, ¿verdad? Eso es correcto. Un poema, el que escribe poema, también es una alabanza del Señor y por lo tanto es una oración, estás abriendo tu corazón. Las confesiones, las peticiones y sobre todo la acción de gracias son bien importantes, mis amigos, como parte de la oración. No podemos tener un wish list en nuestras oraciones. Quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Cuando el Señor quizás te ha dado, si lo empezamos a contabilizar y a contar, muchas más cosas. El mero hecho de que estés viéndonos hoy, ¿verdad? Estás vivo. Tienes un nuevo día, tienes una nueva oportunidad. Y si empiezas a contar tus bendiciones, sí, vamos a encontrar qué pedir porque necesitamos pedir. Necesitamos protección, pero lo importante de esto es reconocer que Dios es la persona con quien nosotros nos estamos comunicando. ¿Para qué? Como amigo, para que me ayude. Claro que sí. En Él es que tenemos confianza para contarle, ¿verdad? Las cosas que nos pasan y obtener esa ayuda, ¿verdad? En nuestros momentos malos y también en los momentos buenos. Así porque es. la Biblia, la lección también nos menciona que debemos orar en momentos de necesidad, pero también en los momentos buenos, porque a veces cuando todo nos va bien se nos olvida, ¿verdad? Que Dios está ahí, que fue el que nos lo dio todo. Y quiero compartir con ustedes unos versículos del Salmo 100, porque nos habla acerca de esa alabanza, ¿verdad? Que debe estar en nuestras oraciones. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. La oración debe ser motivo de alegría, como ya les mencionaba. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y por último nos dice, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Tenemos un Dios maravilloso y qué privilegio que el gran Dios del universo inclina su oído para escuchar la oración de estos mortales, normales, pequeños. De estos que nos salimos de los que se supone, ¿verdad? Porque estábamos hechos perfectos y nosotros no salimos por decisión. Si decisión, no salimos. Y hay otras personas que no, pero nosotros, aún siendo este pequeño grupo, aunque somos 50 mil millones, son billones de personas que hay en el mundo, pero todos nosotros, en comparación con todo el resto del universo, claro, somos pequeños, pero aún Dios quiere relacionarse contigo así también. Eso es así. Y tengo aquí un pensamiento que me gustaría ver. Dice, una oración madura no solo pide ayuda, también adora, confiesa, entrega y agradece. Amén. Precioso. Tremendo mensaje. Y quizás algunos podrían decir, ¿por qué tenemos que orar al Dios si Él nos conoce? Él sabe lo que necesitamos. Él sabe lo que nos ha pasado durante el día. Él conoce nuestros pensamientos. ¿Por qué yo tengo que hablar y decírselo otra vez? ¿Verdad? Pues la escritora Elena de White nos responde esta pregunta. Escuchen bien. No es que esto sea necesario para darle a conocer a Dios lo que somos. Así es. Sino a fin de capacitarnos para aceptarlo a Él. La oración no hace descender a Dios hacia nosotros, sino que nos eleva a nosotros hacia Él. Amén. Qué pensamiento maravilloso. Así es. Dice también que debemos orar
no solo en crisis. Claro, lo que estábamos mencionando. Ajá. Sino también cuando todo parece estar bien, agradece. Ujú. Recuerdo en nuestra iglesia un pastor nos invitaba a hacer, por lo menos en el día, una oración solo de De agradecimiento. agradecimiento. Una sola vez en el día, de agradecimiento. Y cuando usted comienza ahora, y decía, mire, comience con 2 o 3 minutos y de momento piensa que no. Y cuando usted comienza a agradecer al Señor una vez al día por lo que le ha dado, y cuando pasan esas 24 horas y vuelve al otro día a agradecer, Ujú. ya no necesita 2 minutos ni 3. Va a ver que va a encontrarse agradeciendo a Dios y hablando con Dios y agradeciendo tantos minutos como bendiciones usted ha recibido. Y eso es interesante porque eso es la fe, ¿verdad? No solamente exigir lo que necesito, Ujú. sino agradecer lo que me dieron porque es por su gracia. Claro, y eso es muy importante porque cuando todas las cosas van bien, a veces nos sentimos autosuficientes. Que podemos. Que, es que bien lo hicimos, o mira, que yo trabajo duro y me he ganado esto. Cuando agradecemos al Señor, cuando oramos, entonces dejamos esa autosuficiencia a un lado y entendemos que todo lo que somos, todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Así Así es. que eso es sumamente importante. Y me gustaría, ¿verdad? Ya para ir cerrando la lección, ¿verdad? No queremos cogerle mucho tiempo, pero nos llama en este momento a pensar qué estamos haciendo, qué yo estoy haciendo con mi vida de oración, ¿verdad? Porque dice que cuanto más hablamos con Dios, menos necesidad tenemos de cargar nuestros problemas. Amén. Eso Y es cuando así. yo leí ese pensamiento, me acordé de uno de mis versículos favoritos. Primera de Pedro 5:7. Porque echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Pero ¿cómo se la vas a echar si no hablas con Él? Ujú. No se la puede, eso no es como ir a una casa a hacer un delivery. Eso es así. La oración no es de hacer un delivery y ya está. Hacer un pedido por internet y te traigan la comida, te traigan lo que pediste Ujú. por estas diferentes tiendas para no anunciarlas, ¿verdad que sí? Sino que la oración nos llama a poder entregarnos, a poder pensar y hablar más con Dios. Y antes de que terminemos, no quiero que nos olvidemos de un concepto. La oración, nosotros hablamos a Dios, pero tenemos que permitir que en esa oración también Dios nos hable a nosotros. Sí, Porque exacto. cuando es una conversación no es unidireccional, no es yo hablo, porque si yo quiero conversar con Tony y yo solamente hablo y no dejo que él me hable a mí, pues esto no es una conversación, No. ¿verdad que no? Así que debemos permitir. Es un monólogo de 2 personas. Exacto, debemos permitir permanecer en silencio y dejar que el Señor hable a nuestros corazones. Y otra manera como Dios nos habla es a través de su palabra. Así que oramos, estudiamos su palabra y dejamos que el Señor nos hable. Eso es sumamente importante. Importante. A veces tenemos la costumbre de decir amén y ya cambiamos, Y nos paramos. ya cambiamos el switch. Ajá. Cambiamos el switch. Y sabe, Joyce habló de que el Señor nos habla en ese momento, nos puede contestar en su Eso es palabra, así. pero usa otros métodos. Puede usar Ujú. este mismo video ahora que estamos Ujú. repasando la lección contigo. Puede usar un himno. A mí me ha ¿cómo le ha hablado, pasado a mí me ha hablado específicamente. Yo puedo hoy, en este 2026, decirle dónde en 2018 el Señor me habló de una petición. Yo estaba bien ansioso y recuerdo el momento exacto, la localización exacta que me habló a través de un himno. Un himno que yo nunca había escuchado, un himno que yo nunca sabía que existía. Y el Señor lo puso ahí en ese momento. Amén, amén. ¿Verdad? Así que a través de las alabanzas el Señor también nos habla. Ajá. Pero tenemos que estar dispuestos a qué. A escuchar. ¿Y cómo yo puedo reconocer la voz de Dios? Tengo que pasar tiempo con Él. Ujú. Eso es correcto. Mire, aquí nosotros en la casa tenemos un amiguito cerca de nuestro cuarto. Y ese amiguito nos habla todas las madrugadas, todas las mañanas temprano. En ocasiones es bueno cuando vamos a trabajar, es bueno porque nos habla temprano. Pero cuando no hay que madrugar también nos habla temprano, ¿verdad? Y es un pajarito, un cardenal que tiene su nido cerca y nos canta todas las mañanas aquí. Eso para mí en ocasiones, yo he sentido que el Señor me dice, mira, tranquilo, si el pajarito puedo cuidar del pajarito y te está cantando, voy a cuidar de ti. Compartí hace un tiempo atrás
con alguien, no recuerdo, con un grupo de personas, que yo iba pensando en muchas cosas. Salí, ¿verdad? Para trabajar y todavía estaba oscuro en ese tiempo, todavía estábamos en el invierno. Y cuando yo salgo de mi casa, que voy a entrar al highway, ¿no? A la carretera principal, y doblo, el Señor me tenía una hermosa luna allí. ¿Y sabe cuál fue mi de esto? Señor, ya me estás diciendo que estás conmigo en esto. Amén, así que amén. me voy tranquilo porque tú estás conmigo, ¿verdad? Eso es así, Dios nos habla de diferentes maneras. Y para concluir, quiero darles una cita que se encuentra en ese libro hermoso, El Camino a Cristo, que se los Amén, recomiendo. así es. Es un libro sumamente hermoso y que habla mucho acerca de la oración. Ujú. Escuchen bien. Si nos dejamos guiar por nuestras dudas y temores, o antes de tener fe, procuramos resolver todo lo que no veamos claramente, como muchas veces hacemos, O tratamos. las perplejidades no harán sino aumentar y agudizarse. Escuchen bien. Pero si nos acercamos a Dios sintiéndonos desamparados y necesitados, como en realidad estamos, y con fe humilde y confiada presentamos nuestras necesidades ante aquel cuyo conocimiento es infinito, y termina la cita diciendo, Él puede y quiere atender nuestro clamor y hará resplandecer la luz en nuestro corazón. Amén, amén. Así que hoy hemos visto, ¿verdad?, que la oración sostiene al creyente ¿Eso es así? en la crisis, forma el carácter durante la espera, nos enseña a rendirnos a su voluntad, nos lleva a confesar y a agradecer, y nos recuerda algo muy importante, que Dios no está distante, está solamente a una oración de distancia. Amén. Él escucha, Él responde y Él acompaña. Y esta semana te invito a que no esperes a tener una emergencia para orar. Aparta un momento diario, abre tu Biblia, derrama tu corazón al Señor y vas a hacer lo siguiente: una oración de gratitud al Señor en el día y una oración por ese pedido especial que tú tienes. Solamente un agradecimiento y otra oración para tu pedido especial, y el resto de las oraciones y las conversaciones que tú tienes con el Señor, tú las vas a seguir manteniendo. Exacto, como normal. Solamente queremos que incluyas esas dos. Cuando vayas a pedir por eso específico, solamente eso. No vayamos todos con todas las listas. Solo lo que tú quieres que el Señor atienda con premura, con prontitud durante esta semana. Claro que sí. Así que gracias por haber estado con nosotros, ¿verdad? En su programa Conversemos con Dios, y les instamos a seguir estudiando la Biblia, a mantenerse en comunicación con el Señor, y los esperamos, ¿verdad? Ya con los participantes normales de en la próxima edición, en la próxima edición de Conversemos con Dios. No olvides, en Conversemos con Dios, estudios que transforman tus días. No te lo guardes. Compártelo y síguenos. Mira y vive en Jesús.